Ya. Entonces, tenemos que transformar Laplace en una función desde un número hasta el infinito, y este intervalo de números pertenece a los números reales. Llamaremos una transformada Laplace de f siempre que el límite, la transformada de o sea, bueno, uno la aplica en la transformada Laplace a una función. Y esta función, o sea, o esta transformada de la función está expresada como la integral desde el cero al infinito de un exponencial elevado a un menos s por t, que el t es la variable, por la función que estamos transformando a Laplace, e de t. Y esto le tenemos que decir el límite del x al infinito de la integral de 0 a x por un Euler elevado a menos s por t por la función t por la diferencial t, donde s pertenece a los números reales. Ejemplo, es un ejemplo. Eh, la transformada Laplace de 1. Tenemos que entender que 1 en este caso es la función t. Esta función que está acá representa un 1. Entonces, tenemos que la transformada de 1 va a ser igual al límite, o sea, la integral de 0 al infinito, de un Euler elevado a un menos s por t, por el diferencial de t, obviamente por 1, pero la función es 1, así que no se escribe, y eso va a ser igual al límite del x al infinito por la integral de 0 a x de el Euler elevado a menos st por el diferencial de t. Hacemos las transformaciones por aquí y por allá, aplicamos la integral y nos queda que la integral de Euler elevado a menos s por t va a ser igual a menos 1 sobre s por el Euler elevado a st. Esto dentro del intervalo de 0 a x. Bueno, reemplazamos nuestro intervalo y nos queda que este intervalo es, bueno, repasando el intervalo, la función nos queda como 1 menos 1 sobre s por Euler elevado a menos sx más un 1 sobre s. Y a toda esta cosa que nos quedó acá hay que aplicarle obviamente el límite desde cuando x se va al infinito. Y eso, en este caso, nos queda, después obviamente ahí aplicamos obviamente los conocimientos de cálculo 1, yo no me acuerdo mucho, pero este límite de esta función o de esta cosa que está acá entre paréntesis nos queda como 1 sobre s, obviamente con todo s que es sobre 0. Entonces, con esto queda demostrado que cuando nosotros tenemos la transformada de un número constante, esta va a ser la forma de la transformada de esa función número, que es una constante. Ya sea, podemos transformar este 1 sobre s es la transformada de Laplace de 1. Obviamente, si tenemos la transformada de Laplace de 2, va a ser 2 sobre s, la transformada de 3 va a ser 3 sobre s, y así sucesivamente, como sale acá. Entonces, al final, esto solo como que lo extrapolamos y decimos al final que la transformada de cualquier k, obviamente que k es un número que pertenece a los números reales, va a ser igual a k sobre s. O sea, si tenemos que... Ahí está. Si tenemos que... Queremos transformar a Laplace de 10, la transformada a Laplace de 10 va a ser 10 sobre s. Y así sucesivamente con cualquier número. Entonces, usted, por ejemplo, ustedes obviamente que pueden, como tienen Google, tienen todo este tema, ustedes pueden tener la tabla de las transformadas Laplace de funciones de las más conocidas, ya sea seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, seno, hiper, no sé cuánto, em, las de Euler, las de funciones con exponenciales, todo un tema. Pero todas estas transformadas que son como las conocidas, se obtienen de esta forma aplicando esta integral. Entonces ustedes pueden saber, si ustedes saben aplicar esta función así, si saben ocupar la integral, si saben ocupar los límites, si saben la regla, por ejemplo, la regla esa de una vaca se viste uniforme, todo ese tema, ustedes de esa forma pueden obtener la Laplace o la transformada Laplace de cualquier función que no esté en la tabla de las funciones conocidas. Entonces yo les propongo que cuando ustedes estudien esta materia, estudien eso. ¿Por qué? Porque yo no sé si en la prueba le entra de esta forma. No sé, capaz que le entre una función bastante extraña y que ustedes tengan que calcular la transformada de Laplace de esa función que capaz que no es conocida y se tenga que calcular de esta forma. Entonces, para que estudien de esa forma, para que recuerden también cómo se ocupan los límites, cómo se ocupan las integrales,
cómo se ocupan, no sé, por las funciones trigonométricas, todo un tema. Eso por una parte. Esta foto me salió re mala, pero bueno. Ahora tenemos, es como segundo ejemplo, la transformar Laplace de una función t. Entonces aplicamos lo mismo. Acuérdense que la transformar Laplace de cualquier función va a ser la integral de 0 al infinito por el Euler elevado a menos s por t por la función, que en este caso la función es un t, por el diferencial de t. Hacemos un cambio porque de esa forma nosotros podemos resolver la ecuación, o sea, la integral. Acá se ocupa el tema una vaca vestida uniforme, no sé cuánto, la cola, no me acuerdo ya de eso porque ya no lo ocupo, pero se ocupa ese tema. Entonces hacemos que el t es igual a un u, el dt es igual a un du, el Euler elevado a menos s por t va a ser, por dt va a ser un dv, y el menos 1 sobre s por el Euler elevado a menos s por t va a ser un v. Obviamente que esto se integra y le queda de esta forma. Reemplazamos, obviamente con el tema que yo le acabo de decir, la vaca y todo ese tema, y nos queda de esta forma la integral. Integramos esto que ya se puede integrar, que es de forma conocida, y nos queda de esta forma, entre 0 y x. Y obviamente luego de aplicarle entre el 0 y el x, aplicamos el límite de x al infinito, y al final nos queda que todo ese grosso de funciones nos queda igual a 1 sobre s cuadrado. Entonces, mediante la definición, porque esto que estoy yo hablando ahora es la definición de la transformada Laplace, es cómo se calcula, cómo se calcula la transformada Laplace de cualquier función, ya sea una función t, una función número, una función constante, cualquier tipo de función. Y nos queda que la transformada de Laplace de una función t es igual a 1 sobre s cuadrado, para todo s mayor a 0. Entonces, nosotros podemos de esta forma, bueno, no lo escribí acá, pero ahí después está en su tabla, extrapolar a cualquier función t elevado a 1, puede ser elevado a 2, puede ser elevado a 3, puede ser elevado a 4. Y ahí ustedes tienen que ver, porque para eso están las tablitas que a ustedes les mandan y están en Google y están en todas partes. Entonces, aparte, esa es la parte de la definición de transformar Laplace. Ahora nosotros vamos a ver las propiedades de las transformadas de Laplace. Bueno, como primera propiedad tenemos que la transformación es lineal. O sea, puede haber una suma o una suma o una resta de dos funciones, y esta transformada Laplace, cuando yo le aplico a esas dos funciones que pueden estar sumándose o restando, yo las puedo separar. O sea, por ejemplo, yo acá tengo un x más un x cuadrado, y yo a eso le aplico la transformada Laplace, yo puedo calcular la transformada Laplace de x, y después sumar la transformada Laplace de x cuadrado, por ejemplo. Entonces yo puedo separar las funciones y trabajar y transformar la Laplace como de forma independiente, y no siempre de forma dependiente. Pero eso es obviamente ya que tiene usted, como usted lo trabaje. Pero por ejemplo, acá en este ejemplo, tenemos tres funciones distintas. Bueno, es una función que es f de t, pero esta función f de t está compuesta por una función f de t1, f de t2 y f de t3, donde f de t1 esté a la cuarta, f de t2 es seno de 4t, seno de 4t, y un f de t3 es un coseno de 7t. Puta, puros t. Yo le aplico la transformada Laplace a este f de t, pero yo puedo resolver mi transformada Laplace como estas funciones como sub t de forma independiente. Entonces, obtengo esta función, obtengo esta transformada y esta transformada. Bueno, acá en este caso, por ejemplo, acá tenemos que la transformada de t es 1 sobre s cuadrado, pero en el caso cuando el orden superior, ya sea 2, ya sea 3 o ya sea 4, lo que cambia es lo de arriba y también lo de abajo. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un f de t, acá va a ser 1 factorial sobre s de este más 1. Entonces, como acá es 1, acá va a ser 2 y acá va a ser 1. Pero, por ejemplo, en el caso que el t está elevado a 4, acá va a ser 4 factorial y acá va a ser 5. ¿Por qué? Porque 4 más 1, 5. En el caso del seno de 4t y el caso del coseno de 7t, no sé, estaría para la casa, no tengo idea, pero eso está en tablas. Pero en simples palabras, el que multiplica, el que está entre el que multiplica a la variable, en este caso que es t, va a ser arriba un 4 y abajo va a estar elevado a 4 cuadrado, para el caso del seno. Para el caso del coseno, arriba está por un s y abajo el que acompaña al t
el numerito está elevado al cuadrado. Entonces, lo que difiere entre la transformada del seno y el coseno es la parte de arriba de la fracción, la de arriba, porque la de abajo es la misma. Eso. ¿Dudas con respecto a las propiedades? Esta parte es fácil. Pero cualquier duda, por favor, me dicen, yo paro. Ya, bueno, no hay dudas. Ya, la 2 ya, les voy a mentir, no me acuerdo lo que es inyectiva, sobreyectiva o epiyectiva, no me acuerdo, porque eso lo vi en cálculo 1. Pero, en simples palabras, la función de la transforma de Laplace es inyectiva. Y uno le aplica la función Laplace a cada función, que obviamente que son funciones iguales, la transformada de Laplace va a ser, o sea, miento. Si yo le aplico a dos funciones distintas la transformada de Laplace y estas son iguales, eso significa que la función f es igual a la función g. Básicamente eso. La tercera propiedad que es muy importante, porque acá mucha gente se cae, de hecho, es que la transformada de Laplace tiene una propiedad de traslación. Y esta, te lo digo en serio, chiquillos, es súper importante que estas cosas lo sepan bien y que lo sepan identificar. Y yo como recomendación, la única forma que ustedes se van a identificar estas propiedades es ejercitando. Me hablan por interno, creo que vino gente que no es del curso, le dejo mi número, o la persona que lo invitó le pasa mi número, me pide ejercicio y no tengo ningún problema. Porque de verdad que es súper importante esta parte, porque transformar Laplace no es difícil, pero si ustedes lo ejercitan va a ser súper complicado. Súper, súper complicado. Así que yo no tengo ningún problema que me hablen. Yo obviamente voy a estar ocupado este fin de semana, pero me están pagando por esto, entonces tengo que sí o sí responderle. No tengo ni un problema. Entonces, yo puedo la transformar Laplace, eh, trasladarla. ¿Cómo se traslada? La función, eh, a ver, esperen, ¿cómo lo digo? Ya, a ver. Nosotros tenemos que esta parte es una función, puta, ¿dónde? Ya está. Dejen ver por qué para que explicar bien esta parte. Ya acá, esta parte. Esto, esto que está dentro, que es una t, es una función t. Y cuando yo le aplico la transformada de Laplace a esta función t, lo que yo obtengo es una función s. Es una gran diferencia. Yo tengo una función t, le aplico la transformada de Laplace y lo que obtengo es una función s. O sea, una función que depende de s. Antes la función dependía de t, la aplico Laplace y ahora la función depende de s. Eso por una primera parte. Entonces, yo puedo tener en el caso de que mi función t inicialmente esté multiplicada por un Euler elevado a una t por una constante. Y esta constante es un alfa. Un a, que es un número que pertenece a los números reales. Cuando yo tengo que una función t está multiplicada por un Euler y yo a esta función le aplico Laplace, mi función S, que va a ser mi función como objetivo, entre comillas, va a estar trasladada. Entonces, ejemplo, en este caso, yo tengo una función coseno por un 8t, y esta función coseno está multiplicada por un Euler elevado a 3t. Y yo a este grosso de función le apliqué Laplace. Como le apliqué Laplace, lo que voy a obtener yo es una función que depende de S. Pero, si ustedes se dan cuenta, esta función t está multiplicada por un Euler, lo que significa que mi función va a estar trasladada, o sea, mi función s va a tener una traslación con respecto al número que está elevado el Euler que multiplica a la función t. Entonces, si mi Euler está elevado a un 3t, significa que la función s va a estar trasladada a menos 3. Caso contrario, si yo tengo que el Euler está elevado a un 5t, mi función S va a estar trasladada a menos 5t. Otro caso, si mi Euler está elevado a menos 3t, significa que mi f de S va a estar trasladado más 3. Entonces, de esta forma, ¿qué cambia en la ecuación? ¿Qué cambia en la función objetivo, que es mi función S? Que, por ejemplo, cuando yo tengo un coseno de 8t, yo lo que obtengo, o sea, sin el Euler, obviamente, piense que acá no está el Euler, yo lo que obtengo de forma de definición es que
mi función S, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? La transformada de Laplace de un coseno va a estar representada por un S sobre un S cuadrado más un 8 cuadrado. Este 8 es por S8. Pero mi función inicial está multiplicada por un Euler. Significa que está trasladada a menos 3. Entonces, en todas las partes que haya un S, yo voy a restarle 3. Bueno, acá en este caso me faltó elevarlo al cuadrado, por si acaso. Pero acá va al cuadrado. Entonces acá yo a este S le resto 3 y a este S le resto 3. Pero acá tiene que tener ojo porque yo voy a restarle 3, pero incluyendo el cuadrado. Acá. Acá hay un cuadradito, por si acaso. Para que se fijen después, se ve la ayudantía. Acá hay un cuadrado. Segundo ejemplo. Acá tengo que una transformada Laplace de seno de 2t multiplicada por un Euler elevado a menos t. O sea, mi función traslación va a estar, o sea, mi función S, que es mi función objetiva, va a estar trasladada a menos 1. Entonces, la Laplace de un seno se representa como 2 sobre, 2 por el número de este, sobre S cuadrado más 2 cuadrado. Y como está trasladado menos 1, bueno, acá igual me equivoqué, acá es un menos 1, no un más. Acá va a ser S menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, y arribita un 2. ¿Se entiende? La función traslación es importantísima esta parte. O sea, la propiedad de traslación, no una función traslación. Si hay dudas, por favor, ¿Por me qué interrumpe esa parte. el uno tiene que ser positivo? Acá el 1 tiene que ser, no, acá es negativo. Acá yo me equivoqué, es negativo. Acá es Que, negativo. Hay dos errores en la ayudantía, por si acaso. Acá este está elevado al cuadrado y acá este es negativo. es que, Ah, no, no, no. es que Toda la sí, razón. porque allá Acá es arriba más. es menos 3 y el 3 era positivo. Ya, acá está bien, acá es más, porque acá cuando acá es negativo, acá es más. Acá como que yo le sumo. Y acá cuando es positivo, yo tengo que restarle. ¿Ya? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, bueno. Después tenemos una cuarta propiedad, que es la transformada de Laplace de la multiplicación por una potencia de un t elevado a n. Disculpen mi letra, yo tengo una pésima letra, tengo letra como de persona de kinder, pero ya se entiende. Entonces, esta función no es tan complicada, pero acá se aplican derivadas, entonces como vale es paja. Entonces, dependiendo, ya, otra vez, tenemos una función t que está multiplicada por otra función. En este caso, por ejemplo, la función traslación, nosotros estamos multiplicando por una función Euler elevado a algo, que tiene un t, obviamente. También una función t. Pero acá nosotros estamos multiplicando por una función t, pero que es t con potencia. Que la potencia puede ser 1, 2, 3, nunca va a salir un 4 porque hay que derivar 4 veces y es una paja. Pero siempre va a ser 1 o 2. ¿Cómo se representa? Obviamente que esto está como demostrado, acá obviamente uno lo chanta nomás y para la casa, ¿cachai? Pero bueno, entonces, la transformada en Laplace de una función t que está multiplicado por una potencia t va a ser igual a menos 1 elevado a n por la diferencial de dn sobre ds elevado a n de la Laplace de ft. Entonces se dan cuenta una paja la función, pero no es tan difícil. Ejemplo, tenemos una función coseno de 2t que está multiplicada por una potencia elevada a 2, o sea, está multiplicado por un t cuadrado. Entonces, como tenemos acá, esta como formulita se podría llamar, cuando es 2, o sea, acá en este caso el n igual 2, entonces donde hay un n, yo pongo 2. Va a ser menos 1 elevado a 2 por la diferencial de 2 sobre ds al cuadrado por la Laplace de la función coseno de 2t. Y la Laplace de la función de coseno de 2t es s sobre s cuadrado más 2 cuadrados. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sacar, o mejor dicho, voy a calcular la derivada, la segunda derivada de esta función. De esa forma, yo obtengo la Laplace o la transformada de Laplace de este grosso de función. ¿Dudas? Yo les puse en esta parte, que para mí es como importante, o sea, cuando yo di ecuación lo encontré como bien interesante y bastante importante saberlo, porque puede que entre, es bajo qué condiciones existe la transformada de Laplace, porque no toda función va a tener transformada. Y esto se lo pueden pasar, cuando yo di la prueba,
me entró como ejercicio porque me hicieron demostrar. Y muy poca gente, cuando estudian cálculo uno 2 o 3 y todo, muy poca gente estudia la demostración y siempre piensa que va a entrar puro ejercicio. Pero como estamos online y hay calculadoras que te hacen todo esto, creo, mi calculadora hace todas estas Laplace, eh, te trae demostración, porque obviamente la demostración no te la hace la calculadora. Entonces es importante que sepan. Entonces, ¿bajo qué condición existe la transformada de Laplace? Definición: sea una función deseable al infinito, que pertenece a números reales, que es continua, diremos que f es de orden exponencial b, siempre y cuando exista un m mayor a cero, tal que el Euler elevado a menos b por t, por la función t entre valor absoluto, sea menor o igual al m. Para todo t mayor o igual a cero. Esto significa que la función t es menor o igual al m por el Euler elevado a b por t. Y básicamente es esto, porque recuerden que nuestra Laplace, de hecho, la definición de Laplace que vimos al principio está con puro Euler. Son funciones Euler, básicamente. Uno saca la integral del Euler por la función y ese es tu transformar Laplace como definición. Acá estamos viendo en qué forma existe. Entonces siempre este Euler elevado a t tiene que ser mayor a mi función t. Entonces acá, por ejemplo, el t es menor o igual a 1 por Euler elevado a 1t. En el caso que acá obviamente b y m1. Abajito. Entonces, va a haber un teorema que significa que el f, una función deseable al infinito, de los reales, continua y de orden exponencial b, entonces la Laplace de ft si existe para todo s mayor a b. Básicamente es, la función tiene que ser continua, tiene que pertenecer la función tiene que tener como dominio, creo, los números reales, y también el recorrido. No, obviamente no puede ser, creo que la función Laplace no existe para recorrido en el número imaginario, y es de orden exponencial. Y siempre cuando se ponen estas condiciones, la Laplace va a existir. Entonces, yo le aplico la transformada de Laplace va a ser la L de f de t es igual al límite de x al infinito, de integral de 0 a x, de Euler elevado a menos st por f de t por dt. Y esto va a ser menor o igual al límite, bla, bla. No voy a hacer mucho esto, obviamente, porque estoy a demostración. Y esto que está acá es una hipótesis. Obviamente, cuando uno ve, no me acuerdo en álgebra uno, la hipótesis uno tiene como que comprobar. Y cuando uno recién la comprueba, uno puede decir, sí, esto es así. Entonces, hacemos un juego de pasar acá, pasar para allá. Y recuerden que mi f de t era igual a mi m por el Euler elevado a b por t. Bueno, ese es en el caso que era menor o igual. Entonces, chanto lo cambio y me queda de esta forma. Entonces al final tengo que el m por el límite de que el infinito de una integral de Euler elevado a b menos s por t por la diferencial de t. Entonces esto dice, el límite existe cuando b menos s siempre es negativo. Entonces esto va a ser igual, la transforma de Laplace, a m, a menos m sobre b menos s para todo, para obviamente siempre y cuando el s sea mayor al b. Y ahí yo les recomiendo que busquen bibliografías. El SIL es un libro súper bueno. Y vean esta demostración. Porque obviamente yo se las dije así como dibujitos. O sea, se las escribí nomás, porque yo no la entiendo mucho. Se me olvidó. Pero siento que es importante que lo sepan, porque puede que entre. Entonces, este teorema, o sea, esta demostración o esta existencia que vimos recién tiene consecuencias. Y la consecuencia del teorema es que para toda función f de t de orden exponencial b, satisface que el límite de s al infinito de la transformada de Laplace es igual a cero. De ahí pueden corroborarlo, obviamente, con todo el ejercicio que vimos delante. Y en la segunda consecuencia es que si eje de c es una función definida en un intervalo entre 0 y el infinito, el límite del s al infinito de esta función gc no existe, o el límite del s al infinito de gc es distinto a 0.
entonces GC no es transformada a Laplace de ninguna función. Por eso les digo, no toda función, obviamente que a ustedes si les ponen a transformar la Laplace de esta función, obviamente que va a tener una transformada porque no le van a poner una función que no tenga transformada. Va a ser como, no tiene sentido. Pero para que sepan que no toda función GS tiene una función T antes como transformada. Eso para que sepan. Entonces, antes vimos la transformada Laplace seco. Ahora vamos a ver la transformada inversa, que es de pasar de la función S a la función t. ¿Cómo se hace? Anteriormente encontramos que la transformada Laplace de ft es igual a una función s. Ahora invertimos el problema, es decir, dada la función fs, deseamos encontrar la función t que corresponde a esta transformada. Por eso es muy importante que ustedes tengan muy claro el tema de las traslaciones, porque ustedes no siempre van a tener de esta forma tan fácil la transformada Laplace. Puede que acá esté restado o esté multiplicado con algo. Entonces, las transformadas, las propiedades que nosotros vimos recién acá, ya sea esta y esta y esta, se ocupan, tienen que saberlas muy bien porque se ocupan más que nada para las transformadas inversas. Eso es súper importante. Porque usted dicen, oh, puta, es fácil separar esta función. Ah, esta fue una función f, esta es una función g y esta es una función z. Más fácil, pues buscar transformar. Pero cuando ustedes tienen como todo esto junto, ya es más complicado. Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener que este grosso de esta función S esté todo en una fracción y tengan que sacar fracciones parciales, y ahí ustedes tienen que ahí realmente ocupar sus propiedades, ya sea la traslación igual, porque esta función traslación, ahí me costó mucho verla de la forma inversa. Entonces, por eso tienen que estudiarla muy bien las propiedades de la transforma de Laplace. Entonces, bla, bla, acá estamos. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos que la transformada, bueno, nos piden la inversa, porque tenemos un L elevado a menos 1, y dentro de ese L elevado a menos 1 tenemos una función S. ¿Qué queremos nosotros? Obtener nuestra función T, que es la función inicial. Entonces, tenemos 2 sobre S más 3. Si ustedes se recuerdan, acá, a ver, ¿dónde? Voy a buscar porque se me quedaron atrasitas estas cosas. Uy, ¿dónde está? Espera. Ah, acá está. No está. Espérame, chiquillo, porque me veo dónde está Ah, ya. Recuerden que cuando ustedes tenían una función, como, pucha, no tengo. Espérenme un minuto que déjenme buscar mi libro con mis transformadas. Y ahí tengo los ejemplos, porque acá me olvidé escribirlo. Espérenme un segundito, por favor. Tan, 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 tan. Ah, ya. Por ejemplo, ustedes tenían que la función 1 sobre S, era una función, era transformar Laplace de una constante. En este caso, por ejemplo, recuerden que acá teníamos que la transformada Laplace de cualquier número va a ser el número que está dentro sobre S. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos 2 sobre S más 3. Significa que la función está trasladada. Está trasladada más 3. Significa que cuando yo transforme la función a una función t, esta va a estar elevada o sea, va a estar multiplicada a un Euler elevado a menos 3t. ¿Se entiende? ¿O me enredé? Dígame nomás, se lo explico de nuevo. ¿Se entendió? Porque yo sentí que me enredé a explicarlo. Una duda, ¿eso es cuando el número que está dentro dividió por un S más otro número? ¿A qué te refieres?
ejemplo, el número que está dentro, que es 2, tiene un S más 3. Uno Ya. ya, sabiendo que está dividido, un S más otro número, ya automáticamente tengo que saber que va a ser un Euler elevado a otro, En otro este número. caso sí, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, en el caso de que sea una función coseno o seno, esta tiene un s cuadrado, entonces uno descarta de inmediatamente que no es un seno o un coseno. Y normalmente uno puede tener, siempre va a entrar o un t elevado a 2, a 3, a 4, va a tener un seno coseno o va a tener una constante. En este caso, hay que recordar que la transformada de Laplace de una constante, ya sea un 1 o un 2, va a ser 1 sobre s o 2 sobre s. En este caso tenemos que arriba tenemos una constante, que es 2, y abajo tenemos un s, pero hay que darse cuenta que este s está sumado con otro número, que es 3. Entonces uno puede de esa forma deducir que sí, la transformada de Laplace es la transformada de una constante, porque tenemos 2 sobre s, pero el s que está abajo está sumado con un 3. Entonces ahorita tienen que decir, ah, la función está trasladada a 3. Entonces, la función original, o sea, la función t, va a ser igual a 2 por el Euler elevado a menos 3t, que de esta forma la función está trasladada. Y si ustedes se dan cuenta, de esta forma, por ejemplo, el 2 elevado a Euler elevado a menos 3t, si yo le aplico a esta función la traslación, me va a surgir esto. Va a ser la transformada de Laplace de 2 por Euler elevado a menos 3t. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a separar. Voy a decir, ah, la transformada de Laplace de 2 es 2 sobre s. Pero, como está multiplicado por un Euler elevado a menos 3, donde hay un s, yo voy a sumarle 3. Entonces me va a quedar 2 sobre s más 3. Es la única forma que ustedes puedan saber si lo hicieron bien. Que obviamente hicieron la inversa bien, para el otro lado. ¿Se entiende? Ahora, Sí, perfecto. ya. Entendí súper bien. La parte 2, eso yo creo que tienen que ejercitar mucho porque es de puro darse cuenta. La función, del ejemplo 2, la Laplace es un 1 sobre un s cuadrado más un 4. ¿Qué coincide? Puede ser o ya sea un seno o un coseno, pero el coseno en la parte de arriba, que creo que es el numerador o el denominador, ya bueno, una de las dos, la parte de arriba de la fracción está con un s, entonces yo inmediatamente descarto lo del Euler, o sea, lo del coseno. ¿Qué me queda? Puede ser un seno, pero en el seno, la parte de arriba va, por ejemplo, en este caso va a ser un 1 sobre un s cuadrado más un 2 elevado a 2. Es un 4, pero es un 2 elevado a 2. Lo ponen así para que uno se confunda. Pero cuando yo tengo un seno, la transformada de Laplace de un seno es de esta forma. ¿Dónde está? Es de esta forma. O sea, yo acá arriba tengo el 2 y abajo también tengo un 2 que corresponden al 2 que acompaña el t del seno. Pero en este caso, por ejemplo, no está ese 2. Entonces ustedes tienen que saber que obviamente es un seno, pero tienen que adaptar la Laplace. Por ejemplo, acá lo que se hace es multiplicar al seno de 2t por un medio. Claramente, en ese caso sí te da la Laplace, porque eh, cuando yo haga la transformada Laplace del seno de 2t, la Laplace va a ser 2 sobre s cuadrado más 2 elevado a 2. Pero como yo tengo un medio afuera, este un medio simplifica al 2 de arriba y me queda como 1 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. Por eso insisto, ustedes tienen que saberse bien las propiedades de la Laplace porque de esta forma, de la forma inversa, es la forma más complicada de darse cuenta de cómo son las propiedades o cómo adaptar las propiedades para que nos dé una función conocida. Porque claro, uno siempre va a buscar funciones conocidas. ¿Dudas? Ya. La función, el ejemplo 3, tenemos una inversa de varias funciones. Esto es una función, esto es una función y esta es una función. Entonces, la inversa de 1 sobre ese cuadrado va a ser t, es conocida. Acá siempre, por ejemplo, si acá ahora había un 2, acá ahora ha sido un 2 también. 2 por. Acá habría sido un 4,
Acá habría sido un 4 por t. Tienen que hacer cuenta de esas cosas. Por ejemplo, si acá habría sido un s elevado a 3, significa que acá habría sido un t cuadrado. Pero para que acá sea t cuadrado, acá necesito un 2. Entonces acá habría sido un medio de t al cuadrado. En el caso de que el s hubiera sido un s elevado a 3. ¿Se dan cuenta esas cosas, no? Ya. Esta Laplace va a ser muy parecida a esta. Acá tenemos un 1 sobre un s cuadrado más un 9, que el 9 va a ser un 3 elevado a 3. O sea, un 3 elevado a 3. Un 3 elevado a 2. O sea, tiene un parecido con la transformada de Laplace del seno. Pero ¿qué falta? Que el 3 esté arriba. ¿Qué hago? No está el 3, divido por 3 en la función t. Me va a quedar un tercio por el seno de 3t. Acá esta es la función de esta es la transformada de una constante, pero una constante que está trasladada. ¿Cómo va a ser? Menos 3 sobre s, va a ser la transformada, va a ser 3, pero como el s está restando menos 2, acá la función t va a estar multiplicado por un Euler elevado a 2t. ¿Se entiende? ¿Consultas? No hay nada en el chat, no. Me interrumpen más, chiquillos, por favor, si no entienden. El ejemplo 4 va a ser la transformada, o sea, la inversa de 3s más 8 sobre s cuadrado más 7. Acá claramente no se aparece a ni una función que tengamos, porque la del coseno y el seno no es así. Entonces, ¿qué hacemos? Separamos la fracción en dos. Va a ser 3s sobre s cuadrado más 7 más un 8 sobre un s cuadrado más 7. Esta parte se parece a la transformada Laplace de un coseno, esta, y esta parte se parece a la transformada Laplace de un seno, pero no tiene casi nada de un seno. Entonces, ¿qué hacemos? La del coseno, arriba va solamente el s. Entonces sabemos que cuando nosotros transformemos, hagamos la inversa, la función t va a estar multiplicada por un 3. Y abajo tiene que ir el cuadrado que acompaña el t. Pero en este caso, como no es un cuadrado exacto, vamos a poner la raíz de 7. Entonces, esto va a estar representado por, o sea, nuestra función t, la inversa, mejor dicho, de esta función s, va a ser 3 por coseno de raíz de 7 por t. En este caso, se parece a la función t del seno. Pero la del seno, arriba está el número que acompaña, o sea, de hecho, está como parecido a este número, acá tiene que ir el raíz de 7, y acá va raíz de 7. Entonces, como no está el raíz de 7, yo voy a decir 8 sobre raíz de 7, por seno de raíz de 7 por t. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ya, buena. Insisto, le insisto mucho a este tema, pero por favor existen estos temas porque es súper importante que si ustedes se den cuenta de estos, por ejemplo, de estos valores 8 sobre raíz de 7, o que se den cuenta de este un medio, o de este un tercio, de la traslación. Ya. Este me voy a saltar. Quiero ir a esta parte. Esta parte. Esto se lo dejo, obviamente les voy a mandar la ayudantía en un rato más, cuando apenas termine la ayudantía, se les mando por WhatsApp, y aparte el video lo subo a Facebook, o sea, lo subo a YouTube. Entonces, para que hagan este ejercicio que es con fracciones parciales. Vamos a ir al otro tema. Si se dan cuenta, hemos visto la definición de la Laplace, la transformada de Laplace, las propiedades de la Laplace, la inversa de Laplace. Ahora vamos a la resolución de ecuaciones diferenciales mediante transformada de Laplace. Entonces, tenemos el primer teorema. Si f derivado es una función que va desde el 0 al infinito, perteneciente a los números reales, es continua, entonces la transformada de Laplace de la función derivada existe para todo s mayor a b, y la transformada de Laplace de la derivada es igual a s por la transformada del t no derivado menos la función evaluada en un cero. Esto es importante. O sea, tenemos que la transformada de Laplace de una función derivada es igual a un s por la transformada de Laplace de la función no derivada menos la función no derivada evaluada en el cero. Entonces, bueno, acá está la demostración. Tenemos que, bueno, aplicamos, esta es una función derivada, aplicamos límite, lo mismo que delante.
Y de acá se desprenden todas estas cosas raras y obtenemos esto. Repito, la transformada de Laplace de una función derivada t es igual a la función no derivada evaluada en el cero más el s por la transformada de la Laplace de la función no derivada. De esta forma se representa la transformada de una función derivada. Bueno, y además, la Laplace de la función derivada dos veces va a ser igual a un s cuadrado por la transformada de la Laplace no derivada menos un s por la función no derivada evaluada en cero menos el f derivado evaluado en cero. Entonces, primer ejercicio, esto va a entrar sí o sí, según yo, es como lo más importante. Una función, tenemos un i elevado a 2, o sea, derivado dos veces, más un 4i igual 0. Y tenemos las condiciones, tenemos que el i evaluado en 0 es igual a 1, y el i derivado evaluado en 0 es igual a 2. ¿Qué hago? Voy a aplicar Laplace. Aplicar Laplace en este y en este. Entonces, tenemos que la transformada de Laplace, bueno, estas partes se separan, acuérdense que esa es una propiedad que existe, y se aplica también para estas ecuaciones. La transformada de Laplace de la función derivada dos veces, más la transformada de Laplace de 4 por i, es igual a la transformada de Laplace de 0, por el igual a 0. Y acá, bueno, hay un borrón, pero acá supongo que es... Este debe ser menos ese... Esto, debe ser eso. ¿O no? A ver. No sé qué es. A ver. Tenemos Debería ser Laplace de 4i, ¿o no? el de 4i es esto. Ah, ya sé. Este. Ese. Ahí. Sí, ese. Ya, sí. Entonces, tenemos que la transformada de Laplace, o sea, sí, la transformada de Laplace de la función derivada dos veces es igual a esto. O sea, va a ser s cuadrado por la transformada de Laplace de i menos s por la función evaluada en 0 menos la función derivada evaluada en 0 más la transformada de Laplace de 4i, que va a ser 4 por la transformada de Laplace de la i. Acá no tenemos la Laplace de la derivada de, o sea, la función derivada una vez. Tenemos la función derivada dos veces y la función no derivada. Entonces queda de esta forma. Acá es este. Es la i evaluada en 0. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser distribuir. Tenemos, si se dan cuenta, tenemos dos términos iguales. Laplace de i, Laplace de i. ¿Qué hago? Factorizo. Factorizo por Laplace de i. Me queda Laplace de i, s cuadrado más 4. Y acá me queda que... ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, acá es menos s por la función no derivada evaluada en 0, y eso es 1. Entonces acá me queda menos s, y acá me piden la función derivada evaluada en 0, y eso es 2. Entonces me queda menos s y menos 2. Y obviamente la Laplace de 0 es 0, mantengo. Esto lo paso restando al lado derecho, y luego paso este término que está multiplicando la Laplace de i, lo paso dividiendo al lado derecho. Entonces, ¿qué hago? Tengo la Laplace de i es igual a s más 2 sobre s cuadrado más 4. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiero obtener con esto? Yo quiero obtener la función i. ¿Qué hago? Voy a aplicar la inversa. Entonces aplico Laplace elevado a menos 1, acá va a ser Laplace elevado a 1 por Laplace, me queda 1, me queda la función normal, y esta parte le tengo que sacar la Laplace, le tengo que sacar la inversa. ¿Qué hago? Como no se parece ni una función conocida, lo separo en dos fracciones. Separo como s sobre s cuadrado más 4 y 2 sobre s cuadrado más 4. Este cuadrado significa 2 elevado a 2. Entonces, esto cumple, no está trasladado, es directo, que es el coseno de 2t
y este va a ser el seno de 2t. Entonces, la función y va a ser igual. I de t es igual a coseno de 2t más seno de 2t. ¿Se entendió cómo se resuelve? No es difícil, o sea, no es tan difícil. Y acá, este es más largo. Entonces, chucha. Ahí está. Tenemos el i derivado dos veces más un 2t por el i derivado una vez menos 4i es igual a 1. ¿Qué hago? Aplicamos transformada de Laplace. Me queda que la transformada de Laplace de el i derivado dos veces es igual a s cuadrado por el L de it menos s por el i sub 0 menos i derivado evaluado en 0. Y además tenemos que la transformada de Laplace de 2t por i va a ser igual a dato. Acá se aplica, o sea, como está multiplicado por un 2t, o sea, 2t por el i, ¿yo qué hago? Aplico, o sea, mejor dicho, ocupo mi propiedad que está por acá, que está el t multiplicando la función. Tengo que ocuparla. Por eso es importante que sepan ocupar las propiedades. ¿Dónde está? Acá. Ya. Va a ser, bueno, está el 2. El 2, por el que un número se lo puedo sacar, lo saco de la paréntesis, me queda como 2, multiplica todo esto, el n es igual a 1, entonces va a ser menos 1 elevado a 1, por la derivada de la función L de t derivada una vez, y me queda de esta forma. Pero recuerden que la transformada de Laplace de i derivado una vez es igual a esto. A esto. Entonces yo reemplazo. Porque yo de esta forma no puedo aplicar la derivada a una, no puedo aplicar la derivada a una transformada en Laplace. Tengo que ocupar sí o sí las propiedades. ¿Y qué me dicen? Ah, la transformada en Laplace de una función derivada es eso. ¿Qué es eso? Es el s por la Laplace del i menos el i evaluado en 0. Y eso es igual a... déjame ver porque tengo el más o menos malo. Ahí está. Estoy viendo, esperen. L de i más... hay que derivar por S. Entonces acá el S se va, este S se va. Y acá... esperen, me confundí. A ver. Este va a ser L de IT y el I sub 0 es igual a 0. Entonces este se va y va a ser... Fue un poquito porque me confundí. A ver, la derivada de S. 2. Va a 0. 2t menos Laplace. Espera, chica, porque me confundí un poco con este ejercicio. No, no logro ver el L. Ya, ya. Entonces, bueno, el I reemplazado en el 0 es 0, porque nos dicen acá que el I, tanto la función I como tanto la función derivada reemplazada en 0, las dos son 0. Entonces este 0 se va. Ahora tengo que derivar esta. Pero recuerden que la Laplace de IT es una función S, que es de forma implícita, porque yo no sé cuál es la función real. Entonces yo la tengo que derivar de forma implícita. ¿Qué hago? Derivo este término, va a ser derivo el S por este, y me queda el L de I.
y luego derivo la Laplace por el S. Pero yo la Laplace no puedo derivarla porque es una función implícita. No sé cuál es la función, entonces tengo que sí o sí ponerle el cachito de la comita arriba. Entonces me queda la derivada, bueno, este es 0, recuerden, este es 0. La derivada de S por LIT, me queda LI, el S se va, y luego la derivada del LIT por el S. Y la derivada del LIT va a quedar como el S por la Laplace derivada. De esta forma, bueno, yo acá ocupo unos términos, porque me dio paja escribir después puro L, entonces al final dije que el I mayúscula, I grande, va a ser igual a la Laplace de IT. Eso lo hice yo. Entonces me quedo que menos 2 I por S, menos 2 por S de I derivado. Entonces, ahora reemplazo la función grande. En la función de la Laplace derivado dos veces, me queda solamente este término. ¿Por qué? Porque el I reemplazado en 0 y este I derivado reemplazado en 0, los dos son ceros. Entonces estos se me eliminan. Entonces al final, el de acá, representa a la Laplace de este cachito. Este que está acá representa a la derivada de esto. Y el menos 4i de s es la derivada de esto. Y además, como está igualado a un 1, el 1 igual a la pico la Laplace. Y acuérdense que la Laplace de un 1 es igual a 1 sobre s. No se mantiene. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ordenar los términos y buscar términos en común. ¿Qué término en común tengo? Tengo que acá hay un I grande, un I grande y un I grande. Y el I chico me queda como I chico, porque no hay, o sea, el I derivado se me queda como I derivado. Entonces, ¿qué hago? Va a ser S cuadrado menos 2S, S cuadrado menos 2 menos 4. El menos 2 con el menos 4 es menos 6. Entonces al final me queda que va a ser menos 2S por el I derivado, que es este I, más el S cuadrado menos 6, que los términos son este y este, y todo es igualado a 1 sobre S. Entonces al final me queda, bueno, me queda. Y al final lo que hicimos básicamente fue reducir la ecuación diferencial de segundo orden mediante Laplace, lo reducimos a una de primer orden. Entonces yo puedo resolver la ecuación de primer orden, que es lo que yo quiero. O sea, yo creo, al final yo quiero obtener el I sobre S, ¿no? Entonces, me queda I derivado, me queda menos S cuadrado menos 6 sobre 2S por I de S es igual a menos 1 por, o sea, sobre 2S cuadrado. Acá queda sobre 2S porque al final yo eliminé, o sea, yo simplifiqué por este 2S de acá. O sea, ahora me quedó este 2S acá abajo y este me quedó 2S cuadrado porque por este me hace S cuadrado. ¿Qué hago? Resuelvo la ecuación como lo han hecho en primer orden. Lo hacemos con la ecuación esta de, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la ecuación esa que está el Euler elevado al P por el Euler elevado, o sea, el Euler elevado a la integral de P por dx por el Euler elevado a menos P por el Q por el ds. De esta forma se hace. De todos modos, chiquillos, ustedes pueden, si le enreda obviamente, y no están confiados de lo que están haciendo, ustedes pueden resolver esta ecuación de cualquier forma que le han enseñado las pasadas, la pueden hacer, para ver si ustedes dio bien el resultado, obviamente. Seguimos. Y, bueno, acá, lo encontré en mi cuaderno, lo invito a que lo corroboren con su profe o en su cuaderno. Acá cuando yo resolví la ecuación, me quedó de esta forma. Me quedó que el IS es igual a 1 sobre S3 más el Euler elevado a S cuadrado sobre 4, y todo esto sobre S elevado al cubo, y más, obviamente, la constante. Pero yo encontré en mi cuaderno que decía que se tiene que C es 0 porque el límite es infinito y no tendría transformada por consecuencia del teorema. No sé por qué. Cuando yo estaba investigando lo busqué, me olvidé en internet, pero acá decía eso. Decía que el S tiene que ser sí o sí 0 porque si no la transformada de Laplace no existe. Bueno, eso. Entonces,
ustedes lo que tienen que hacer después de esto es básicamente aplicar la inversa. Porque recuerden que este IS, que está acá, es la transformada de la Laplace de IT. Entonces, ustedes quieren obtener de esta forma el IT, y acá ustedes tienen S. ¿Qué hacen? Aplican la inversa. Ah, este S no puede ser, este S no puede ser, no puede ser un número, porque acuérdense que los S son constantes, no son funciones. No puede ser no, tiene que ser sí o sí cero porque no existe transformada de Laplace de una constante. No existe una transformada de Laplace inversa. Recuerden que cuando yo aplique el límite tiene que ser cero. Claramente acá es cero. Y el límite del infinito de una constante es la constante. Entonces, cuando no se puede tener, no puede pasar eso. Entonces, el C tiene que ser sí o sí cero. Ojo, porque les pueden hacer un ejercicio así y ustedes van a hacer la inversa y nunca en la vida van a encontrar la inversa porque tienen una constante. Y una constante no puede. O sea, no existe. Porque acuérdense que el límite de una constante, la constante no es y acá queremos que el límite sea cero. En este caso es una constante. Entonces, ojo, no pongan la constante o pongan esto, que tiene que ser cero porque el límite es infinito. Y entonces tiene que transformar Laplace por consecuencia del teorema. Listo. Con eso la profe les pone un 7, yo creo que la hace pasar al tiro a métodos numéricos. Entonces, la aplica la inversa y deben obtener esta función de esta forma. Un medio por t cuadrado. Eso me salió en mi cuaderno, por lo menos. Debe ser como una reducción y todo el tema. Bueno, como tercer ejercicio, yo creo que va a ser el último, y mañana vemos funciones continuas. Bueno, me olvidé. Preguntas con respecto a este ejercicio. Yo sé que puede que esta parte haya sido medio confundida porque este ejemplo de ecuación era mucho más complicado que el anterior, pero se entendió. ¿Alguien tiene una consulta? Yo tengo una pregunta, pero en cuanto a cómo se formulan los ejercicios, son como, solo ponen, por ejemplo, Puede que sí. ese ejercicio y se resuelve o Te van tiene a como una decir, elaboración. te van a decir resuelve esta ecuación diferencial de segundo orden mediante transformar la Laplace. Porque tú puedes resolver una ecuación de segundo orden mediante cualquier teorema, ya sea variable separable, o sea, variación de parámetros, la cuestión indefinida, pero a ti te van a decir específicamente, resuelve con transformar Laplace. Lo mismo con que les pueden decir, obtenga una solución mediante series de potencia. La naturalidad es. Ah, ya, vale, O gracias. una, ¿cómo se llama? Una demostración. No sé ahí cómo lo va a hacer el profe, creo que lo hace en el Erwin Top, todavía creo que es el coordinador. Pero bueno, ¿otra consulta con respecto al ejercicio o con respecto a cualquier otro tema? Ya. Entonces, como tercer ejercicio y último, tenemos y derivado dos veces más un 4 derivado una vez más un 6 por i. Esto más, o sea, igual a 1 más un Euler elevado a menos t, donde la función i derivada y i no derivada reemplazada en cero es igual a cero. ¿Qué tenemos? Aplicamos la Laplace y nos queda que la Laplace de esta es igual a s cuadrado por la Laplace de it menos s por la función evaluada en cero, menos la función derivada evaluada en cero. Después tenemos que el 4 por el i' va a ser 4 por s de la Laplace de i menos la función i evaluada en cero. Y el 6 por i va a ser la Laplace de 6 por la Laplace de i. Entonces, esto lo llamo, bueno, obviamente que este se hace cero, este se hace cero y este se hace cero, por consecuencia de esta condición. Después llevamos todo lo que nos quedó a una ecuación gigante. Obviamente que hay que aplicar la transformada Laplace de esta, y la Laplace de 1 es 1 sobre s, y la Laplace de e sobre menos t es 1 sobre s más 1. Recuerden que acá es como que acá fuera por un 1 y esté trasladada más 1. ¿Ya? O sea, acá piensen que esto es como la transformada Laplace de un número constante que está trasladada solamente. Eso por teorema de la traslación. Entonces, el grosso es este,
¿Qué hacemos? Buscamos término en común. Término en común tenemos este y tenemos... Mentira que... Puta. Ay, me olvidé terminar de resolver el ejercicio. Ya, pero lo voy a dejar como tarea. Bueno, buscamos término en común, término común, y este. O sea, va a ser s cuadrado más 4c más 6. Y yo esto lo paso dividiendo al lado derecho y lo multiplico por un s y por un s más 1. Obviamente que esto está como... Yo uní las fracciones, por si acaso. Y aquí arriba me queda 2s más 1. Entonces, ¿qué hago? Lo único lo que me queda hacer es dividir, o sea, separar esta ecuación gigante, o sea, esta fracción gigante en tres fracciones, o sea, aplicar fracciones parciales. Y lamentablemente me olvidé de terminar el ejercicio porque me pasé después a funciones continuas, pero lo invito a terminar el ejercicio. Si quieren me lo mandan más rato por WhatsApp o mañana cuando tengan tiempo, me lo mandan, yo se los reviso y digo si está bien o está mal. Así que eso pues chiquillos, son las 5:10 y mañana, por si acaso, vamos a ver funciones continuas, o sea, discontinuas, que según yo no es tan fácil, son las funciones salto o escalón, como se llaman, y les tengo estos ejercicios y posiblemente, puta que sea como lo yo, pero voy a hacer más ejercicios de acá mañana, obviamente para hacerles más. Y posiblemente le agregue dos más de estos, por si quieren. Así que eso. Gracias por venir, chiquillos. Así que terminamos la ayudantía y mañana nos vemos a las 2 de la tarde. Por si quieren invitar a otras personas de otras secciones, yo no tengo ningún drama. Si quieren, para mí, que entre más gente venga, mejor, para que me hagan más consultas. Bueno, en todo caso, alguien tiene consulta con cualquier página de cualquier tema de la ayudantía. No sé, inversa, propiedades, solución de ecuaciones diferenciales, no sé. Todo claro de momento, Felipe. Ya buena. Sí, igual. Ya buena. Así que esos pues, chiquillos se pueden retirar y chiquillas. Ya, Así muchas que, gracias. ya Lo vale. de los ejercicios, si pueden mandar ejercicios sería espectacular. Sí, los voy a mandar. Ahora mismo voy a mandarlo por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Y recuerden que la ayudantía quedó para mañana a las 2 de la tarde. Así que ojalá Perfecto. puedan venir, pero obviamente no tengo ningún problema. Todas estas cosas yo las voy a subir a YouTube. De hecho, apenas termine la ayudantía, la voy a subir a mi página que yo hice, que se las voy a reenviar por si acaso, para que vean los videos, porque ya hay una ayudantía de soluciones de series de potencia. Creo que hay una. Está esta de la Laplace, y mañana va a ser otra de Laplace, que va a ser con funciones discontinuas, que es lo último que quedaría de Laplace, para luego pasar a convolución y EDP. Y ya eso, no, EDP no sé, EDP ya es más largo. Pero bueno, yo creo que no queda nada de tiempo, porque ¿cuándo tienen la prueba a todo esto? El lunes. El lunes. Sí. Concha, ya. Y tienen prueba de cálculo 3 electro. El viernes de cálculo. No, el jueves, el jueves. El jueves y electro. ¿O ya no hay electro? Por lo menos industrial no tiene. Ya están heavy. Bueno, y la examen, ¿cuándo es el de ECUA? La semana del 24. O sea, sí. ¿La última semana va a ser o no? ¿O va a ser la próxima semana también? Chiquillos, les recomiendo, como dato, no sé si todavía nadie se va. Ya no, están los mismos 5 personas. Hagan la prueba bien ordenada porque la profe es jodida para revisar. Hoy voy a pausar esta cuestión porque después la profe ve el video, me va a retar.